No había vacuna, es ensayo experimental fase 3. En los últimos 30 años, nuestra historia se ha visto manchada por la corrupción, al punto que todos los expresidentes, desde 1990 hasta el 2020, han sido acusados o son investigados por presuntamente haber cometido actos ilícitos en contra de los intereses del Estado. Tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Estamos hablando nada menos que de 6 exmandatarios: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, y de 2 ex candidatas a la máxima magistratura del país, Keiko Fujimori y Lourdes Flores, y eso sin contar a los cientos o miles de funcionarios de rango medio o bajo que están fuera del ente público. Según cálculos recientes de la Contraloría, el Perú perdió en el año 2020 22.059 millones de soles, producto de la corrupción e inconductas de nuestros funcionarios públicos, mientras que en el 2019 la cifra ascendió a 23.297 millones de soles. Esto llevó a que el Perú ocupara el puesto 94 dentro de la lista de países más corruptos del mundo, según un estudio de Transparencia Internacional del año 2020. Estadísticas ciertamente crudas y penosas, pero que reflejan la triste realidad que vivimos. Para el ex procurador anticorrupción Amado Enco, esto ocurre por la falta de un sistema integral de justicia que sancione de manera oportuna las malas prácticas. Existe un problema de impunidad en el país, ¿no? O sea, no solamente es una sensación, una percepción que tiene la ciudadanía de que en el Perú quien comete un delito de corrupción, ¿no? Queda en la impunidad o no es sancionado. Entonces, esa percepción genera, por supuesto, un incentivo para quienes viven de la corrupción. Porque claro, ellos seguirán, ¿no? Se verán mucho más motivados de seguir con estas prácticas sabiendo que el sistema no los detecta, y si es que los detecta, no los sanciona. A esto hay que sumarle que los partidos políticos siguen operando bajo prácticas irregulares. El ex defensor del pueblo, Walter Albán, explica que a pesar que existe una ley de financiamiento de partidos políticos, esta no se cumple en la práctica. Las organizaciones políticas siguen recibiendo dinero de procedencia ilegal y por lo tanto, al llegar a ocupar cargos públicos importantes, están amarrados a devolver los favores. Esto tiene que ver también con una economía que está basada en el narcotráfico, en el lavado de activos, en la producción de la minería ilegal, en fin, otras actividades que, como repito, han supuesto un ingreso muy fuerte de recursos que se han invertido directamente en muchos casos en la política. No es casual, por ejemplo, que una organización como Fuerza Popular haya estado bajo la Secretaría General de alguien como el señor Joaquín Ramírez, que como se sabe está investigado por la DEA, vínculos aparentemente muy claros con el narcotráfico, y ha sido además el mecenas, el que financiaba la campaña en tiempos anteriores. Como nos hemos dado cuenta, la corrupción está enquistada en todo el sistema público. Hasta el cansancio, vemos imágenes como esta por todo nuestro país. Obras inconclusas o paralizadas, producto de las marañas contractuales coordinadas entre las autoridades locales, regionales o estatales y el sector privado. En la retina del peruano está grabado el nombre Odebrecht. Según cálculos de la Contraloría General de la República, la empresa brasileña nos causó un perjuicio económico de 1.250 millones de soles. Sin ir muy atrás, tenemos a Vladimir Cerrón, actual secretario general de Perú Libre, partido por el que Pedro Castillo llegó a la presidencia. Según el Ministerio Público, el exgobernador regional de Junín favoreció al consorcio Altiplano
con la suma de 850.000 soles, mediante la ampliación de una obra de agua potable y alcantarillado en La Oroya. Por ello, fue sentenciado a 4 años de cárcel en 2019. Actualmente, tiene una pena suspendida. Entonces, ¿estamos condenados a vivir eternamente bajo la sombra de la corrupción? ¿O hay planteamientos que se pueden aplicar para solucionar el problema, siquiera poco a poco? Para el ex procurador anticorrupción, Amado Enco, es necesario una evaluación constante de la labor de las instituciones públicas. Hay que empezar a evaluar a las entidades públicas sobre sus metas en función de resultados, en función de, por ejemplo, cadenas de valor, en función de impacto directo en el servicio público al ciudadano, pasar de una evaluación cuantitativa a una evaluación cualitativa de la función pública, ¿no? Es decir, no solamente medir cuánto presupuesto has ejecutado, ¿no? Sino es en realidad muy bien, además del cuánto presupuesto has ejecutado, demuéstrame los resultados, ¿no? Palpables, el impacto que ha tenido de manera positiva en la ciudadanía, ¿no? Agrega que hay que promover la capacitación y promoción de funcionarios públicos que se rijan bajo los principios de la ética pública. Esto tiene que ir de la mano con un filtro al interior de las organizaciones políticas. Hay todavía quienes postulan a cargos de elección popular con muchos cuestionamientos. Para el ex defensor del pueblo, Walter Albán, ese es otro ángulo que debe atacarse. E impedir que gente que esté vinculada a organizaciones criminales pueda participar en elecciones. En este momento, ¿no es cierto?, lo que se ha producido solamente ha sido que no puedan postular quienes han sido condenados. Pero yo creo que cuando ya existen, sobre todo en determinados delitos, corrupción, ¿no es cierto?, el primero de ellos, o delitos que tengan que ver con narcotráfico, con terrorismo, ¿no es cierto? Estos delitos debieran, si ya están en una etapa muy avanzada del proceso judicial que permite identificar elementos probatorios indiciarios, pero bastante consistentes, ya estas personas no deberían poder postular. Ambos especialistas coinciden en que también es vital reforzar la labor de las instituciones públicas abocadas a la detección de delitos a nivel del Estado. Estamos hablando del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General. La Contraloría es una institución llamada a tener una tarea mucho más proactiva, efectivamente, y a superar, ¿no?, prácticas o tipos de control que en los hechos han demostrado en los últimos años que no tienen mayor impacto. Y más bien los lugares donde se concentra o los bolsones de corrupción son los que reclaman una actuación bastante más dinámica y bastante más proactiva. La gran corrupción es la que está rodeada de gran poder político y gran poder económico. El ex procurador anticorrupción, Amado Enco, hace un énfasis especial en el control concurrente, el cual evitaría que aparezcan más Odebrecht en el panorama. Que le permite a la Contraloría hacer un seguimiento, ¿no?, en tiempo real a la ejecución de los procesos de contrataciones públicas, licitaciones, ¿no?, con el Estado. O sea, ese acompañamiento permite advertir, ¿no?, determinados riesgos y que pueden ser materia de corrección inmediata por parte de las entidades públicas. Y con eso, evidentemente, permite evitar un costo, ¿no es cierto?, al Estado o un perjuicio económico al Estado. Pero lamentablemente el control posterior te permite detectar los casos de corrupción cuando estos ya pues se han cometido. Entonces solamente nos queda a partir de ahí ya en realidad demandar o denunciar. Si es que estos filtros son vulnerados, aún queda la aplicación de sanciones administrativas, las cuales van de manera paralela al proceso penal, que se le sigue al funcionario que haya cometido algún delito. El ex procurador anticorrupción cree que la muerte civil debe ser promovida aún más. Si es necesario aplicar penas drásticas, por supuesto que sí. Creo que el contexto amerita una reacción
de parte del sistema, una reacción firme, eficaz, ¿no? Para sancionar conductas corruptas en nuestro país. Y eso pasa por aplicar penas de inhabilitación, por ejemplo, y por supuesto, si estamos en el ámbito penal, además de la inhabilitación, la pena privativa de la libertad. Yo estoy de acuerdo con la muerte civil y me parece que hay que seguir, en realidad, generando nuevos supuestos para aplicar la inhabilitación perpetua, ¿no? En casos graves de corrupción. Lamentablemente, esta corrupción no solo mancha a nuestro sistema político y público. Nosotros, los ciudadanos de a pie, también la hemos normalizado. En menor escala, vivimos día a día sacándole la vuelta a las leyes. Las personas no cruzan por los puentes, los conductores se pasan la luz roja del semáforo, ni respetan las normas, los colectiveros operan con normalidad. Y cuando los infractores son descubiertos, simplemente optan por sacar unos billetes para librarse del problema. Una cultura chicha va poco a poco desarrollando alternativas de sobrevivencia frente a la inexistencia de trabajo, frente a la inexistencia de instituciones que colmen las necesidades básicas de la población, frente a la inexistencia de argumentos para poder luchar contra las vulneraciones de los derechos de diferentes poblaciones. Explica que la solución a la gran corrupción también pasa por nosotros mismos. Una educación en valores, en historia, en respeto, igualdad e inclusión social generará ciudadanos probos.